Fabiola Maximiliano Flores, docente de la Escuela Normal de San Felipe del Progreso. Hoy, en el marco del 138º aniversario del normalismo mexiquense, tengo el honor de compartir que nuestra institución actualmente cuenta con una matrícula de 395 estudiantes y ofrece 4 licenciaturas. La licenciatura en Educación Preescolar Indígena con enfoque intercultural bilingüe, licenciatura en Educación Primaria, licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas en Educación Secundaria y la licenciatura en Educación Secundaria con especialidad en Matemáticas. Orgullosamente normalistas. El día de hoy quiero invitarlos a que nos acompañen en nuestras actividades que hemos programado. A las 10 de la mañana, el foro virtual La formación inicial ante los retos que plantea la pandemia COVID-19. A las 13 horas, la demostración de canto y el taller Pintar para no olvidar. Finalmente, a las 17 horas, la participación del club de danza. Espero que nos acompañen en todas nuestras actividades y lo disfruten tanto como nosotros. Sin más preámbulo, vamos a nuestro foro virtual. Muy buenos días a todos los que nos visitan, a toda la comunidad normalista. Estoy muy contenta de poder realizar este foro virtual celebrando 138 años del normalismo mexiquense. Soy Georgina Monroy Segundo, docente de la Escuela Normal de San Felipe del Progreso, actualmente a cargo de la Coordinación de Idiomas y Movilidad Académica, y en esta ocasión seré la presentadora y moderadora de este foro. Y porque no toda cuarentena es mala, hemos organizado este foro virtual para conversar sobre los retos que han vislumbrado nuestros panelistas en la formación inicial de los estudiantes en las escuelas normales ante el enorme desafío que implica el COVID-19. En la continuación de estos procesos de formación inicial, en las aulas de la escuela normal y en la transformación de su práctica docente en las aulas de las escuelas primarias de educación básica. Los panelistas que participan en este foro son estudiantes de las licenciaturas que se ofrecen en la Escuela Normal de San Felipe del Progreso, y agradezco la participación de Jesús Omar Agapito Pilar y Carlos Augusto Moreno Navarrete, que en un momento se integra, docentes en formación de la licenciatura en Educación Primaria, quienes cursan el 4º semestre. También se encuentra con nosotros Saray Aguilar González, Rosa Isela González Romero, Estefanía López Miranda, que en un momento se integra, y Ramiro Emanuel Vilchis Tapia. Ellos son estudiantes normalistas del 6º semestre de esta misma licenciatura. También agradezco la participación de Luis Miguel Casas Portillo, alumno del 6º semestre de la licenciatura en Educación Secundaria con especialidad en Matemáticas. Y también agradezco la participación de Ana Karen García Covarrubias y Floritzel Francisco Lorenzo, de la licenciatura en Educación Preescolar Indígena, con enfoque intercultural bilingüe, ellas del 4º semestre. Muy bien. Déjenme comentarles que todos ellos muy destacados y que desde su casa estarán participando con nosotros. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Bienvenidos. Es necesario situarnos, contextualizar el desafío que estamos enfrentando a nivel mundial. Como ustedes saben, todo se ha visto afectado, nuestra dinámica cotidiana se ha visto totalmente alterada. Todas las escuelas normales y docentes han tratado de responder de manera emergente para ofrecer alternativas que permitan continuar con la formación a distancia. Sin embargo, es importante para los docentes saber cómo están enfrentando nuestros estudiantes normalistas esta emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 y sobre todo cómo vislumbran que deberá transformarse su formación inicial y su ejercicio profesional docente a la luz de nuevas condiciones sanitarias, sociales, económicas y educativas. Este panorama, para algunos complejo, nuevo, angustiante, tiene implicaciones para nuestra formación docente. Y en este foro vamos a recuperar cómo están resignificando su formación inicial nuestros estudiantes. Sabemos que todo lo nuevo provoca miedo y hasta rechazo, pero también sabemos que lo nuevo puede convertirse en oportunidad. Y precisamente eso es lo que buscamos al analizar y escuchar sus opiniones. La palabra la tendrán nuestros panelistas y antes de cedérselas, quiero explicarles la dinámica del foro.
La reunión consistirá en 2 bloques de participación. El primer bloque consiste en 2 rondas de preguntas que responderán los 9 panelistas en un tiempo máximo de participación de 3 minutos por cada ronda. El segundo bloque consistirá en una ronda de preguntas. Cada pregunta irá dirigida a un panelista en específico, orientada por la licenciatura y el nivel educativo para el cual se están formando en la escuela normal. Vamos a iniciar. Por favor, compañeros panelistas, inicien presentándose, compartiendo brevemente cómo están viviendo esta contingencia sanitaria, cuáles son sus preocupaciones y las acciones que están emprendiendo en torno a ellas. Además, ya entrando en materia de foro, la pregunta de esta ronda es: ¿qué cambios vislumbran que serán necesarios implementar en su proceso de formación inicial como docentes frente a las exigencias del contexto educativo nacional que se han detonado con esta pandemia, justamente? Cedo la palabra a Jesús Omar Agapito Pilar. Les comento también que estaré desactivando las cámaras si es que se requiere hacerlo, en caso de que nuestra conexión nos falle un poquito. Si no, solamente activaré micrófonos del panelista en turno. Buenos días, mi nombre es Jesús Omar Agapito Pilar, soy estudiante de la licenciatura en Educación Primaria de la Escuela Normal de San Felipe del Progreso. En cuanto al proceso social que ahorita mismo estamos viviendo, se ha visto un poco de preocupación en mi entorno social familiar. Sigo también un poco de angustia y no lo sé, de simplemente angustia, porque uno de mis familiares, en este caso mi madre, trabaja en el sector salud y siempre ha tenido un poco eso, la preocupación acerca de la protección hacia mi familia y hacia nuestros seres queridos. En cuanto a la pregunta de qué cambios serían necesarios para lograr un poco la noción nueva que tenemos de este contexto social, sería básicamente poder innovar, poder crear diversos procesos o diversas enseñanzas en cuanto al uso de materias que nos impartan para poder entender tanto el contexto social, la situación, así como de manera general ver y aprovechar avances científicos en materia educativa, tanto para generar un poco la autonomía tanto de nosotros como de nuestros estudiantes, así como encontrar formas de comunicación en las cuales tanto alumnos como docentes lleguen a tener esa retroalimentación necesaria, llegue a tener ese momento en el cual las ideas entre alumno docente se intercambien y generen conocimientos nuevos o conocimientos necesarios para poder obtener un poco de la sabiduría de ambos, así como también conocer la realidad de nuestro país, ver que muchas veces tanto los contextos sociales y económicos no son los mismos entre alumnos y docentes, así como en diversos grupos sociales que llegan a tener alto grado de pobreza, siendo ello en énfasis del INEGI, que 52.4 millones de personas en México se encuentran en pobreza extrema y muchos de ellos son parte de sus alumnos. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias por tu aportación. Vamos a cederle la palabra ahora a Carlos, que ya se encuentra con nosotros, en torno a la misma pregunta y a la misma dinámica de participación. Carlos, por favor. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias, maestra. Desde luego estamos en un problema enorme y retador hacia el contexto educativo. Los cambios son radicales actualmente, dado a este problema sanitario, y en el cual nos deja entrever que somos sujetos vulnerables al proceso educativo. Vaya, es importante ver que estos cambios deben de enfatizarse según las diferentes perspectivas como docente o como alumno. Desde luego, el docente tiene una variedad de estudiantes y de ahí sus ámbitos sociales, económicos, políticos son muy diversos. Y ante ser tan diversos, el docente debe de hacer una vía utópica de actuación, el cual le fundamente, digamos, la toma de decisión más asertiva.
Desde luego, estamos muy capacitados y los docentes en formación, al ver esta perspectiva, debemos de generar material cognitivo que nos fundamente en aspectos de protocolos sanitarios, la capacitación, nuestra formación, desde luego, del trabajo a distancia, cómo utilizar las TIC para poder conllevar esta problemática y hacer el proceso educativo más asertivo, más idóneo para los estudiantes. Gracias. Kimi Ichuzgoe Ana Karen García Covarrubias, Nuzgo Shorgoka, la licenciatura en Educación Preescolar Indígena con enfoque intercultural bilingüe. Gracias, maestra, por cederme la palabra. Respecto a esa pregunta, a mí se me hace súper importante el hecho de que dentro de las comunidades rurales la forma de vida de los habitantes no se ha modificado en su totalidad, pues las relaciones y finalmente lo que hace a tener presente que nosotros últimamente necesitamos ser un poco autónomos o más de lo que ya éramos antes, ya que gracias a que nosotros llegamos a ser autónomos, podemos enfatizar y tener cierta relación de las jornadas de práctica. Me gustaría tener el hecho de que todavía no sigan siendo cortadas, porque tenerlas presenciales es muy importante, ya que nos permite crecer dentro de nuestra formación docente. La escuela normal debería invertir en espacios de desarrollo de habilidades sociales que nos permitan a nosotros tenerlas presentes en el momento de nuestras prácticas y en nuestras jornadas. Karen, muchas gracias. Muchas gracias por tu participación. Vamos a continuar con Floritzel. Hola, Flor. Adelante. Oku Shopute Kimi Javigiasu Ichuzgo Floritzel Francisco Lorenzo. Gracias, maestra. Mi nombre es Floritzel Francisco Lorenzo. Buenos días. Curso el segundo grado en la licenciatura en preescolar indígena con enfoque intercultural bilingüe y vivo en la comunidad de San Pedro de los Baños. Mi experiencia en cuanto a esta pandemia, pues, ha sido el observar que la falta de información que hay en mi comunidad, a pesar de que hay muchas fuentes y hay muchas formas de adquirir esta información, pues no se ha visto. Entonces, algunas personas aún no saben que esta enfermedad es real o que esta enfermedad es algo que está afectando a todo el país. Sin duda, también gracias a este aislamiento, pues muchos padres de familia han tenido la oportunidad de convivir con sus hijos y también se ha visto la implementación y la aplicación de nuevas medidas sanitarias, las cuales pues han permitido que en esta comunidad todavía no se expanda este virus. Sin duda, gracias a esta cuarentena, pues hemos aprendido a manejar nuestras habilidades digitales y también se nos ha sido posible el trabajo autónomo, que pese a que en algunos casos o en algunos trabajos hace falta la intervención de algún docente, gracias a que hemos tenido esta cuarentena, pues también se nos ha ido facilitando, se nos han ido desarrollando nuevas habilidades que no se pueden desarrollar cuando se tienen las clases presenciales. Gracias. Muchas gracias a ti, Flor. Vamos con Saraí. Buenos días, mi nombre es Saraí Aguilar González, soy estudiante del sexto semestre de la licenciatura en Educación Primaria en la Escuela Normal de San Felipe del Progreso. Como docente en formación inicial me inquieta bastante la situación actual.
uno de los puntos que más me turba es saber si como docentes estamos fomentando en los niños el trabajo autónomo y como punto más importante, antes de que se me olvide, la inteligencia emocional, que frente a estas situaciones tan alarmantes es muy importante tomar en cuenta. Respecto a mi formación, creo que es de bastante importancia que nuestros docentes fomenten cursos para abarcar estas situaciones, que es la inteligencia emocional y el trabajo autónomo en cuestión de nosotros, para nosotros transmitirlo a los estudiantes y crear en ellos la responsabilidad social. Cierro mi participación con una frase de Nelson Mandela que dice: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Gracias. Muchas gracias a ti, Saraí. Continuamos con Rosa Isela. Ok, buenos días, maestra y compañeros. Mi nombre es Rosa Isela González Romero. Vivo en Pastores Temascalcingo, Estado de México. Curso el 6º semestre de la licenciatura en Educación Primaria. La forma en que esta situación de la pandemia y el estar en el hogar ha impactado en mi vida es en el ritmo que llevaba en esta, porque estaba presenciando clases físicamente y ahorita me ha costado un poco. Sin embargo, no doy por hecho que esto sea como algo que limite mis aprendizajes. Me doy cuenta que al trabajar de forma autónoma desarrollamos habilidades como la búsqueda de información adicional a los textos académicos. Y esto me permite seguir aprendiendo para mi formación docente. Gracias. Ramiro. Gracias, maestra. Saludo a todos aquellos que estén observando esta transmisión. Mi nombre es Ramiro Manuel Chistapia, soy estudiante de la Escuela Normal de San Felipe del Progreso. Actualmente estudio en el 6º semestre de la licenciatura en Educación Primaria. Y respecto a esta contingencia sanitaria, me he dado el tiempo de realizar distintas actividades. Y respecto al distanciamiento, me gusta estar muy bien informado del tema, tomo todas mis precauciones para evitar contagios, evito salir de mi casa, al menos que sea muy necesario. En cuanto a mi proceso de formación, sí me ha costado un poco de trabajo adaptarme a este nuevo modo de enseñanza, a pesar de que trato de mantener constante comunicación con mis profesores. Y también hace falta esa convivencia entre estudiantes y maestros que resulta ser muy enriquecedor. Respecto a la pregunta, considero que esta emergencia sanitaria nos ha hecho darnos cuenta de que debemos estar preparados para situaciones futuras en las que una situación como esta se pueda repetir. Al igual que algunos de mis compañeros, considero que apostar por las tecnologías de la comunicación y la información es muy importante. Muchas herramientas tecnológicas o muchas de las formas en las que utilizamos la tecnología en nuestro aprendizaje, a pesar de que no se han vuelto obsoletas, ya se han vuelto muy repetitivas. Puede ejemplificar la utilización de videos, la utilización de los blogs, que en lo personal utilizamos demasiado en las clases. Actualmente existen distintas técnicas que podemos utilizar para potenciar nuestros aprendizajes, que en lo personal no utilizamos bastantes. Entre ellas están las videoconferencias, las plataformas de educación a distancia, el acceso a distintos cursos a través de Internet y los seminarios a través de videoconferencias como la que estamos realizando en estos momentos. El uso de estas herramientas tecnológicas, no solo nos ayudan a modificar el proceso de enseñanza, sino que también podemos mejorar y ampliar el acceso al conocimiento y la forma en que lo asimilamos. Otra cosa en la que deberíamos también de estar al pendiente dentro de las escuelas es del cuidado de la salud.
de cómo reaccionar ante estas emergencias y cómo prevenir distintas enfermedades, que a pesar de que sí se está viendo en las escuelas, siento que debemos reforzar cómo es que en las aulas se trabajan este tipo de temas para que los estudiantes lo asimilen de mejor forma y puedan aplicarlo en caso de que se vuelva a repetir una situación como esta. Gracias, maestra. Muchas gracias, Ramiro. Continuamos con Luis Miguel, por favor. Muchas gracias, maestra. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Miguel Casas Portillo y soy docente en formación. Actualmente me encuentro cursando el 6º semestre de la licenciatura en educación secundaria con especialidad en matemáticas. En estos días, pues, han sido un poco difíciles para mí el dejar la actividad que llevaba tan dinámica y pues a la hora de estar en casa, pues ha sido un poco difícil ese drástico cambio que hemos tenido al que nos hemos tenido que adaptar. Sin embargo, ha sido una gran oportunidad para convivir más con mi familia. Una de mis mayores preocupaciones que he tenido durante estos días es el desarrollo de mis actividades de acercamiento a la práctica escolar, a lo cual pues yo he tomado medidas como el establecer una red de asesorías entre mis familiares y vecinos, en específico en el área de matemáticas, ya que muchos presentan algunos problemas de no entenderle a sus trabajos, a sus tareas, y pues yo he entrado en esa parte de apoyo a sus padres que a veces no cuentan con las herramientas para servirles de guía a ellos. Siempre y cuando pues he tomado las medidas necesarias de higiene ante esta pandemia que estamos enfrentando de COVID-19. Pues es evidente que ante esta pandemia pues no estamos preparados todos los docentes para desarrollar una educación a distancia, principalmente por la dificultad que se ha tenido con las tecnologías debido a su desconocimiento o a la falta de práctica que tenemos en su uso. Es por ello que considero que dentro de nuestra formación inicial es necesario que como docentes llevemos una asignatura para fortalecer el uso de las TICs, pero no solamente en un semestre, sino que la llevemos durante todo nuestro trayecto formativo, lo cual nos va a ayudar a implementar todas nuestras herramientas digitales en nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje. De esta manera, los estudiantes se van a familiarizar con ellas y pues van a permitir que utilicen todas sus herramientas digitales con las que cuentan para solucionar las situaciones problemáticas a las que se enfrenten día a día en la vida en sociedad. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Estefanía López Miranda. Una pequeña disculpa. Soy docente en formación de la Escuela Normal de San Felipe del Progreso. Actualmente estoy en el 6º semestre. Y bueno, a lo largo de más de casi 2 meses que he estado en casa, he vivido un sinfín de circunstancias. Entre ellas he generado una autonomía porque anteriormente estaba acostumbrada a que el maestro me diera las diferentes referencias bibliográficas para mis trabajos. Sin embargo, ya no cuento con esa forma de persona a persona para poder resolver mis dudas. Todo es de manera virtual, como en este momento. También, a manera de reflexión, una pequeña historia. Hace unos días recibí la llamada de lo que es una de mis hermanas que vive en Querétaro y me pedía que yo le explicara a su pequeño cómo resolver una lección de matemáticas, el cual consistía en fracciones. Su mamá no sabía cómo hacerlo, me decía, sé cómo explicarle sumas, restas, si le pregunto las tablas, eso lo sé, pero esto de fracciones no lo sé. Entonces, a manera de reflexión, yo les digo a ustedes, televidentes, cibernautas, ¿cómo es que la mayoría de los papás están resolviendo este tema cuando a ellos se les dificulta, cuando no saben cómo explicarle a los pequeños temas más complicados? Estoy hablando de un pequeño de 4º de primaria, 6º de primaria, en 5º de primaria, que son temas más complejos. ¿Cómo le harán los padres de familia? ¿Cómo resolverán estas circunstancias? Gracias. Esta fue la participación en la primera pregunta. Y pues yo quisiera cerrar esta primera ronda con una pregunta para todos los estudiantes normalistas que nos ven, que se quede también como una pregunta de reflexión en estos tiempos de pandemia, que estamos en nuestras casas. ¿Cuál es nuestra capacidad de autonomía para seguir aprendiendo en contextos diversos?
que esta pandemia realmente nos rete a ser mejores estudiantes. Bien, vamos a abrir a la segunda pregunta de este bloque, una en la que cada panelista aborda o nos da su perspectiva sobre la educación básica obligatoria. ¿Qué competencias consideran que será necesario apuntalar, fortalecer o incluso proponer, por qué no, en el plan de estudios, para preparar a los estudiantes para la vida en sociedad y la atención a problemas sanitarios como el que ahora estamos enfrentando, y que de acuerdo a especialistas, pues es probable que se vuelva a presentar? Muy bien, vamos a iniciar con Omar, por favor. Muchísimas gracias. En tanto, las competencias que se necesiten realizar en educación básica sería la primera, el evitar caer en paranoias colectivas, así como el análisis crítico de la información. Ver que no todo es real, así como todo lo que debemos ver debemos hacerle una reflexión. Y la más importante es que debemos ayudar a los alumnos a verlos como seres comunitarios, seres sociales, donde se apuntalen ellos como individuos, pero a la vez esos mismos individuos sean parte de una sociedad o sean parte de un colectivo más grande, a la cual también debemos tratar de despertar el innato impulso del apoyo mutuo, el innato impulso de la cooperación. Esto se encuentra principalmente en un libro, El apoyo mutuo, factor de la evolución del pensador ruso Piotr Kropotkin, en la cual habla acerca de que uno de los factores para crecer como sociedad es el apoyo mutuo entre personas y entes biológicos. Todo eso para poder llegar a ver que nuestra sociedad ahorita mismo, con la pandemia que estamos viviendo, lo que necesita es tanto educación como vernos nosotros mismos como siempre nos hemos visto, como seres comunitarios, seres de apoyo. A pesar de que muchas voces críticas denuncian que a partir de la pandemia y sus subsecuentes cepas que volverán en periodos indefinidos, vamos a vivir un estado de emergencia. Muchos apuntalan eso, un estado en el cual la individualización, que de por sí es mayor, se volverá aún más. Pero lo que debemos hacer nosotros como docentes es poder manejar todos los conceptos y transformarlos en bien de la sociedad, o que los alumnos puedan fortalecer su sociedad o su campo de acción de manera oportuna y rápida. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar. Apuntas a cosas muy importantes, como a partir de lo que nos está sucediendo ahora, debemos, ya les decía yo en un momento, tomarlo como una oportunidad para aprender y prepararnos para otros posibles episodios, lo que estamos viviendo ahora. Muy bien. Carlos, por favor, te escuchamos. Muchas gracias, maestra. Desde luego, a través de la formación que se nos da en la escuela normal, hay una gama de competencias que debemos de desarrollar en la escuela primaria, en mi caso, la licenciatura que estudio. Ahí en el análisis, en el cavilar establecido que hago, denoto una competencia muy importante que nos podría ayudar en estos momentos con la problemática que estamos confrontando. Disculpen. Esta es la comprensión de fenómenos y procesos naturales desde una perspectiva científica. Desde luego, analizando un poquito esto, me doy cuenta que debemos de llevar sí, a los estudiantes a analizar, a comprender esos procesos naturales que estamos viviendo en esta etapa, que es el tema de la pandemia, y desde luego, desde mi perspectiva, conllevarla a una exportación de conocimientos, es decir, no solo limitar al estudiante con la comprensión de lo que está sucediendo, sino exportar, darle los elementos necesarios a los estudiantes para exportar esos conocimientos y que inclusive estos estudiantes hagan aportaciones imprescindibles para la ciencia. Esto lo hago alusión porque en la educación básica en estos momentos subyacen alumnos que son científicos o que lo van a hacer, alumnos que tendrán distintos roles fundamentales para el desarrollo humano. Desde luego, ya tomándome la libertad de retomar la propuesta de adentrarnos a las propuestas de competencias, desde luego,
Sería fundamental dos competencias a mi perspectiva, que inclinen en cuanto a desarrollar un material cognitivo con respecto a los protocolos sanitarios. Y por otra parte sería el desarrollo del pensamiento crítico, que sería fundamental en estos procesos que estamos conllevando. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Estamos ahorita en el transcurso del foro también vislumbrando estas propuestas, no solamente para que se queden aquí en ideas, pero posteriormente para hacer ya una propuesta más formal de todas las ideas aquí vertidas. Entonces, esperemos que esto no se quede aquí, ¿no? Que trasciendan sus ideas, porque, pues les comentaba, esto va a requerir atender de manera diferente los procesos siguientes. Bien, continuamos con Ana Karen, por favor. Pues, para mí todas las competencias necesitan reforzarse, pero en especial en preescolar, en cuanto a conocimientos, nosotros sabemos que estos tienen gran valor en la sociedad actual, pues son naturales y por lo tanto estos se deben de reforzar en base al conocimiento previo que los niños tengan en cuanto a enfermedades. En habilidades se tendrían que implementar actividades que promuevan el desarrollo de habilidades sociales y emocionales. Por último, en cuanto a actitudes y valores, se deberán trabajar por medio de actividades que promuevan la adaptabilidad, la mente abierta, la curiosidad, la justicia y equidad. Esto con el propósito de que el niño pueda participar en diferentes actividades sin discriminar a sus iguales por alguna característica física o social. Gracias. Muchísimas gracias, Karen. Continuamos ahora con Floritzel. Gracias, maestra. Bueno, pues respecto a las competencias que hace falta reforzar, desde mi perspectiva considero que hace falta reforzar en los niños de preescolar la competencia de adaptabilidad, como lo mencionaba mi compañera, ya que nos damos cuenta que en el caso de los niños les es más complicado de por sí adaptarse a una escuela saliendo de su primer círculo social que es su familia. Entonces, ahorita el volver a estar con su familia por mucho tiempo y tener que regresar y retomar sus clases, les es más complicado. Entonces, habría que reforzar esa competencia de adaptabilidad y también las competencias de socioemociones para que los niños aprendan a convivir también entre ellos y a darse cuenta de conocer el tipo de enfermedad al que nos estamos enfrentando. Es por eso que desde mi punto de vista he visto la necesidad que hay no solo a nivel preescolar, sino incluso a nivel ya superior, que es en el que nosotros nos encontramos, la necesidad de adaptarnos, de ser conscientes que somos sujetos a cambio y que debemos adaptarnos a las situaciones que se nos presenten. Por eso es que en cuanto a esto, mi propuesta o lo que yo podría proponer sería que una vez que podamos regresar a clases presenciales se pueda tomar como propuesta el hecho de que dentro del calendario escolar, digamos, días que son considerados como para tomar clases presenciales, se diera la oportunidad de que se dieran las clases de manera virtual, sin tener, o sea, sin que haya alguna necesidad o sin que se vea como obligatorio, sino que sea parte del programa. Gracias. Gracias a ti, Flor, excelentes propuestas. Vamos a continuar con Saraí. Hola de nuevo. Mi aportación va encaminada a que, en primer punto, que el término competencias está un poco desfasado del currículo actual de educación básica. Actualmente se maneja lo que es aprendizajes clave y dentro de este plan 2017-2018
no está organizado como tal en competencias, sino en ámbitos, que son 11, de los cuales destaco la importancia de pensamiento crítico y solución de problemas, habilidades socioemocionales y proyectos de vida, colaboración y trabajo en equipo, convivencia ciudadana, atención al cuerpo y la salud. No quiero decir que los demás sean menos importantes, pero sí destaco la importancia de estos. Y pues yo podría sugerir nuevamente el aprendizaje autónomo, vida sustentable e inteligencia emocional, y también destaco la importancia del conocimiento de protocolos, como mi compañero Carlos antes lo mencionó. Gracias. Muchas gracias, Saraí. Continuamos con Rosa Isela. Sí, respecto a las competencias que en las escuelas básicas, tanto la superior como en este caso la normal, deberían apuntalar un poco, es en las competencias para la convivencia. Por lo que yo he presenciado en la escuela primaria, me he dado cuenta que algunos estudiantes no piensan en los demás, no trabajan de manera colaborativa. Y hasta ahorita nos hemos dado cuenta que en el hogar y en la escuela nos hace falta apuntalar a esto. ¿Por qué lo digo? Porque se requiere que el estudiante sea empático, mantenga una relación armónica con los otros, tanto con la naturaleza. Y además de reconocer y valorar la diversidad cultural, social y lingüística que normalmente en nuestro país es muy diverso, y igual, sin hacer de menos a los demás países. También he leído que a partir de esta situación podemos aprender lecciones como pensar en los otros, en ser más solidarios. En este caso, es algo que los padres de familia pueden enseñarles a sus hijos. Y para que el estudiante pueda avanzar con las competencias competencias académicas en sí, es primero que tienen que desarrollar las competencias para la convivencia y las otras que el plan de estudios de la educación básica requiere en los estudiantes, y para que estos los desarrollen conjuntamente con los académicos. Gracias. Gracias, Ros. Continuamos con Estefanía. Gracias por darme la participación, maestra. Y bueno, aquí quiero tratar dos temas muy importantes. El primero, que a veces el plan y programa te maneja que tú desarrolles ciertas competencias, pero que no se encuentran esos materiales para desarrollar esas competencias. Si te pide que desarrolles, por ejemplo, autonomía, pero tú mismo no puedes generar esa autonomía, te es complicado. Ahora, si te pide que domines algún software y no cuentas ni con luz eléctrica en la institución en donde estás, ¿cómo es posible desarrollar eso? Actualmente, pues estamos en la educación a distancia, es todo un tema a tratar, es todo un reto para muchos docentes, porque tanto docentes como estudiantes nos enfocamos en eso. Se nos es difícil manejar ciertos programas, incluso a los maestros. Quizá he encontrado en redes sociales casos de diversos maestros que se han enfrentado a ese nuevo reto de manejar correctamente lo que son los distintos softwares. Al igual que nosotros, se nos ha dificultado utilizar las distintas plataformas, Edmodo, Zoom, etcétera. ¿Qué incluiría yo en lo personal? Habilidades técnicas y de software. Son demasiado importantes. A veces no les damos tanta importancia, sin embargo, nos estamos dando cuenta de qué gran importancia tiene actualmente, porque anteriormente no nos dábamos a la tarea quizás de utilizar este tipo de aplicaciones, nos basábamos más en las redes sociales. Sin embargo, se está dando toda una vuelta con todo esto. Y bueno, también les incluiría liderazgo. A veces a los estudiantes se les es difícil tomar decisiones, resolver problemas y motivar a otros. Y bueno, esa sería mi participación. Gracias. Muchas gracias, Fanny. Vamos a continuar con Ramiro.
Muchas gracias, maestra. En el primer bloque, mis compañeros hablaban sobre un aprendizaje autónomo. Entonces, esta situación en la que actualmente vivimos, considero que da pie a que en las escuelas se comience a implementar esta situación, la del aprendizaje autónomo, para que a los maestros no se nos vea como la máxima autoridad, la única que sabe, y provocar que en el niño, perdón, nazca un interés por aprender. Es por ello que también debemos de hablar con la situación de la capacidad de asombro en los estudiantes, que cuando a ellos les llame la atención algo, se interesen por ello y comiencen a investigar y a aprender a partir de lo que los rodea y a partir de lo que les interesa a los estudiantes. También comparto la opinión de mis compañeros respecto a las tecnologías del aprendizaje, las TICs. Nos hemos dado cuenta de que las TIC nos acercan más a las personas que están muy lejanas. Podemos darnos cuenta en este mismo momento. Al igual que Saraí mencionaba los 11 ámbitos del perfil de egreso para la educación básica, la competencia del manejo de las TICs y la competencia digital es uno de los ámbitos del perfil de egreso. Entonces, considero que debemos dar más valor al uso de las TICs en cuanto al aprendizaje. Y respecto a lo que comenta mi compañera Estefanía sobre las limitaciones que tenemos en el acceso, creo que es cuestión de gestión, no solo de recursos, sino de aprendizaje, de que los maestros también nos preocupemos por hacer uso de estas herramientas y aprender en el proceso de formación a utilizarlas e implementarlas dentro del aula. Gracias, maestro. Gracias, Ramiro. Vamos a finalizar esta ronda del primer bloque con la participación de Luis Miguel. Muchas gracias, maestra. Considero que dentro de las competencias que tenemos que fortalecer en educación básica, pues una de ellas es el uso de las TIC. Es evidente que nuestros alumnos no están capacitados realmente para adaptarse a esta nueva forma de educación asincrónica. A pesar de que pues, ya se viene trabajando desde las habilidades digitales para todos en la RIEP y ahorita como uno de los rasgos del perfil de egreso, pues sí es necesario poner más prioridad dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Otra de las competencias que considero que al regresar va a ser muy necesario fortalecer es el desarrollo socioemocional del individuo. En varios artículos, varios especialistas han redactado que en estos momentos de crisis se han desatado más las peleas familiares. Es evidente que pues, los estudiantes no están acostumbrados a vivir tanto tiempo con su familia. Lo cual es una gran experiencia para que nosotros como docentes, al regresar a nuestras aulas de clase, lo tomemos como un aprendizaje para los estudiantes y fortalezcamos en ellos esa capacidad de sus emociones, de los valores, fortalezcamos todo eso en ellos. Sin duda alguna, pues en estos días de encierro hemos visto que pues ha sido un privilegio de clases. ¿Por qué? Porque desafortunadamente la mayor parte de la población del país se encuentra en una clase económica baja o en situación de pobreza y pues no se pueden quedar en casa porque día a día tienen que trabajar para poder satisfacer sus necesidades básicas. Es por ello que es necesario que una de las competencias que se propongan dentro del programa de estudio sea una educación financiera, para enseñar a los estudiantes a administrar sus recursos de una manera correcta y pues estén preparados ante una situación problemática como esta, la que nos estamos enfrentando de tal magnitud. También la sustentabilidad ambiental es otra de las competencias que tenemos que seguir desarrollando y fortaleciendo en nuestros estudiantes, ya que hemos visto en diversos medios de comunicación estos días de encierro han propiciado favorablemente que nuestros recursos naturales se estén limpiando y estén pues renovándose, lo cual es muy positivo, pero pues no nada más se tiene que quedar hasta aquí, sino que en el futuro tenemos que seguir cuidándolos porque finalmente es el medio que tenemos para sobrevivir. Muchas gracias a todos. Así concluimos el primer bloque de este foro. Vamos a iniciar con nuestro segundo bloque.
que consiste en solo una ronda de preguntas dirigida a un panelista en específico, y esta pregunta está orientada por la licenciatura y el nivel educativo para el cual se están formando en la escuela normal. Recordemos que esta emergencia sanitaria ha exigido a las autoridades educativas optar por las tecnologías de la información y la comunicación para dar continuidad al desarrollo del currículum escolar. Entre las opciones que se han implementado están los programas de televisión, de radio, pero también la comunicación de docentes con padres de familia vía WhatsApp o correo electrónico para la asignación de trabajo. Incluso se ha llevado a cabo la comunicación asincrónica con los estudiantes vía electrónica con aplicaciones como Zoom, Skype, Hangouts, Google Classroom, Google Meet, entre otro tipo de plataformas de comunicación o de educación virtual. Luis Miguel, ¿qué opinas de la forma de interactuar con los estudiantes de secundaria que fue implementada durante esta contingencia sanitaria? ¿Qué retos te plantea esta situación como futuro docente? ¿Cómo deben renovarse las formas de organización escolar en las escuelas secundarias para poder atender estas nuevas formas de vivir, de trabajar, que se están imponiendo a raíz de esta crisis? Adelante, Luis Miguel. Muchas gracias, maestra. Considero y reconozco la gran tarea que han desarrollado los docentes de todo el país ante esta situación para adaptar pues, los procesos de enseñanza y aprendizaje de una manera virtual, ya que han hecho uso de todos los recursos que han tenido a su alcance. Desafortunadamente, y como lo sabemos, tenemos una gran diversidad de estudiantes dentro de nuestras aulas, y esta diversidad también se refiere a todo el acceso de las tecnologías que tienen. Por ello, varios docentes han tenido que utilizar no solo una forma, sino varias formas de comunicarse con ellos, lo cual considero que está permitiendo una brecha entre los aprendizajes que se han generado. Lo que yo recomendaría es que como docentes veamos cuál es la forma más idónea de tener una comunicación más homogénea con todos los estudiantes para evitar que esta brecha pues sea más abismal y pues en un futuro vayamos a tener consecuencias para poder nivelar a todos los estudiantes. Finalmente, pues ese es un reto. Otro de los retos a los que pues también nos vamos a enfrentar es la evaluación de los aprendizajes. Como lo sabemos, en estos días el enviar trabajos no nos asegura que los estudiantes estén adquiriendo todos los conocimientos, por lo que es necesario que desarrollemos las herramientas necesarias para evaluar no solamente los conocimientos, sino el desarrollo de las competencias que han desarrollado durante estos días, que sin duda alguna han sido muchas. Y también el manejo de las herramientas digitales, finalmente es otro de los retos a los que nos estamos enfrentando como docentes y tenemos que seguir fortaleciendo. El fortalecimiento también del trabajo autónomo de los estudiantes es algo que tenemos que venir desarrollando siempre para evitar que ante una posible situación de riesgo como en la que nos encontramos actualmente, pues los estudiantes no sepan cómo actuar y dependan al 100% de los docentes. Y otro de los retos a los cuales considero que nos enfrentamos es la planificación integral. Muchas veces, y como se ha venido viendo, los docentes trabajan de forma individual, es decir, se enfocan en su materia, en específico en secundaria, en su asignatura, y pues dejan a un lado las demás asignaturas, por lo cual considero que debemos de realizar una planificación más integral. Consideramos que la planificación es un trabajo colaborativo entre toda la institución. Por ello, establecer proyectos en los que involucremos en los estudiantes no solo el uso de las matemáticas en la asignatura de matemáticas, sino que también involucremos el uso de las ciencias biológicas, del español, seamos más homogéneos en la incorporación de nuestras actividades. También uno de los retos a los que nos encontramos, en los que nos enfrentamos, en este momento, es que se ha roto el lazo que existe entre la escuela secundaria y las familias mexicanas. ¿Por qué? Porque desafortunadamente ya las familias han dejado toda la responsabilidad a los docentes de la educación.
y pues es necesario que dentro de esta organización de la escuela secundaria exista un mayor apoyo de los padres de familia, estableciendo una red de trabajo colaborativo entre directivos, docentes, padres de familia, estudiantes y la sociedad en general, para permitir que los estudiantes tengan una formación más integral. Es cuanto, maestra. Muchísimas gracias, Luis. Los niños de educación primaria han estado a cargo de sus padres durante el día o por la tarde-noche, porque pues hay papás que no han podido confinarse. Entonces los niños realizan las tareas asignadas por su maestro, y muchas de estas tareas están enfocadas en el logro de aprendizajes esperados, pero sobre todo en contenidos disciplinares, para culminar los programas de estudio, porque pues esa se ha convertido en la preocupación principal. Atender programas de estudio. Aunque sabemos que los niños, por la edad en la que se encuentran descubriendo el mundo, pues siempre están aprendiendo, no necesariamente de los programas de estudio. Para ellos todo es aprendizaje. Esta situación tan natural en el niño nos permite plantearnos la cuestión acerca de si los alumnos en estos tiempos de pandemia solo pueden aprender contenidos curriculares o bien qué están en realidad aprendiendo y qué podrían aprender en estas situaciones de excepcionalidad a nivel nacional. ¿Es necesario que se prioricen los contenidos curriculares o qué se debería priorizar para que el estudiante aprenda durante estas situaciones de excepcionalidad internacional? Adelante, vamos a darle la palabra a, híjole, Omar me había comentado que estaba con algunos problemitas técnicos. Vamos con Ramiro. Gracias, maestra. Gracias. Lo que comenta usted es muy importante. Actualmente los padres de familia son los que están adoptando el papel del que tenían los educadores en su momento. Sin embargo, yo no dudo de la capacidad que tienen los padres en abordar los contenidos del currículo de la escuela primaria. No dudo de sus capacidades, pero también hay que reconocer que hay algunas deficiencias. Nosotros desde pequeños en casa aprendimos normas de convivencia, cómo tratar a los demás. Considero que ese podría ser un claro ejemplo de que desde casa ya hemos aprendido distintas cosas. En caso de las normas de convivencia, vamos a la escuela primaria a reforzar esos conocimientos. Muchas veces esto sucede a la inversa. Lo que aprendemos en la escuela lo llevamos a reforzar lo que aprendemos en la escuela primaria lo vamos a reforzar en casa. Es así que llego a la conclusión de que nuestra formación, no solo en la escuela primaria, sino en todos los niveles, no depende solamente del profesor. No depende solamente de lo que se vive en la escuela primaria. Tanto padres de familia como profesores trabajan en conjunto para el desarrollo de los niños y niñas. Respecto a lo que los niños pueden aprender dentro de esta contingencia sanitaria, pues ya dimos cuenta que todo esto referente al cuidado de la salud, a la prevención de enfermedades, es algo que rodea al niño en estos momentos. Entonces, debemos tomar en cuenta como una herramienta de aprendizaje, algo que puede servir a los niños y que puede influir en su aprendizaje. Actualmente los niños y niñas también están aprendiendo sobre la sana convivencia dentro de casa en este confinamiento, cómo las normas de convivencia influyen mucho en que todas las tareas o todo lo que se desarrolla dentro de casa se lleve de forma armónica y puedan sobrellevar de la mejor forma toda esta situación. También se aprende de solidaridad y de distintos valores. Respecto a que si se aprende o no, respecto a que si se debe dar prioridad o no a los contenidos del currículo, debemos considerar también
que el currículo abarca los 11 ámbitos del perfil de egreso de la educación primaria. Entonces, cada uno de ellos abarca desde comunicación, competencia matemática, utilización de las tecnologías de aprendizaje, aprendizaje del entorno. Considero que a pesar de que no debería ser una prioridad, deberíamos de seguir esa ruta de aprendizaje para promover un buen desarrollo de los estudiantes. Eso sería todo, maestra. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramiro. Bueno, vamos a continuar. Miren, los padres de familia han sido clave para darle la continuidad, a la atención de los aprendizajes de los niños. Eso ha sido algo innegable. Obviamente, también sabemos que para ellos es todo un desafío. Seguramente muchos han terminado haciendo la tarea de los niños ellos mismos ante la falta de tiempo en el caso de los padres que no han dejado de laborar, o bien ante la falta de paciencia en el caso de las amas de casa, que deben combinar sus tareas del hogar, sus preocupaciones ante la incertidumbre económica a la que se enfrenta su familia y además el uso de la tecnología en caso de no estar familiarizados con las aplicaciones para poder cumplir con los requerimientos a distancia de los docentes, con la intención de que su niño o su niña tenga el puntaje, la palomita de entregado y no se vea afectado al término del ciclo escolar. Lo anterior, chicos, nos remite a preguntarnos qué estrategias serían pertinentes para verdaderamente involucrar a los padres de familia en la educación de sus hijos en situaciones de excepcionalidad como esta. ¿Qué hacer cuando la educación a la distancia se vive en un contexto incluso de violencia hacia la infancia? Nos ayuda a dar respuesta Carlos y Estefanía. Vamos a iniciar contigo, Carlos. Muchas gracias, maestra. Ciertamente, establecer estrategias idóneas es muy complejo para que lo sigan los docentes. Sin embargo, desde mi experiencia como docente en formación, puedo establecer ejes de análisis en cuanto al establecimiento de la comunicación o la focalización de esta. La comunicación como meramente un principio que en primer término debe de ser retomado por el docente. Una comunicación en donde si no se puede establecer por medios digitales, vaya por WhatsApp o vías telefónicas, sería posible hacer uso, como dicen o establecen algunos autores, de algunos elementos curriculares como circulares informativas y hojas de información básica, claro, siguiendo las recomendaciones sanitarias. Eso sería, en primer término, lo que en mi perspectiva debería de seguir un docente. Por consiguiente, el docente debe de crear estadísticas, un diagnóstico en cuanto a la valoración de los elementos curriculares que puede retomar el alumno, la ubicación de las fuentes de información que puede desarrollarse a primera mano del estudiante, el uso de las TIC con las que cuenta el alumno, las vías de comunicación y desde luego agregaría la alfabetización de los padres de familia, ya que ello nos podría ayudar en cuanto, vaya, la alfabetización en cuanto a los contenidos curriculares de educación primaria nos ayudaría como andamiaje por parte de los padres hacia los alumnos. Desde luego, tenemos una gran diversidad de padres, desde padres que están bien alfabetizados en cuanto a nociones y conocimientos de los contenidos y profesores que no cuentan con esa alfabetización. Y dando solución a esto, también se implementaría otra estrategia en la cual, desde mi perspectiva, sería la creación de un texto expositivo, sea digital o escrito, en donde se exponga, vaya, el contenido a desarrollar de manera, vaya, más idónea posible, para la comprensión de los alumnos y de igual forma que no tenga tecnicismos para su aprendizaje. Desde luego es un reto y
conviene evaluar este reto, la evaluación, que desde luego en mi contexto educativo ha sido con gran ímpetu. ¿En qué evaluamos? Evaluamos la progresión educativa y, desde luego, la intervención de los padres de familia como sujetos de andamiaje por parte del aprendizaje del alumno. Con base en esa evaluación, podemos determinar decisiones que orientarán una vía utópica hacia el proceso de aprendizaje. Ahora bien, me gustaría responder la segunda pregunta sobre el caso de, vaya, cuando un padre de familia interviene o en el contexto familiar sucede violencia. A través de la formación que he tenido, hemos establecido capilares en función a la educación socioemocional y algunos elementos legislativos. Vaya, y con ello respondo con fundamentos de muchos teóricos que a mi mente determinan los siguientes elementos. En primer término, el docente debería de conocer el caso de maltrato. Desde luego, hacer intervenciones preliminares, además de la intervención de capilares en conjunto de un colegiado de docentes para tomar la mejor decisión. Y por último, entregar o exponer ese caso hacia las autoridades competentes, vaya siguiendo todos los aspectos legislativos. En primer término, lo que debería de hacer el docente, debería conocer sobre el maltrato, desde luego, hacer una sensibilización con el padre de familia y desarrollar una motivación intrínseca del alumno para que éste tenga un aprendizaje autónomo. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Vamos a continuar con Fanny en torno a la misma pregunta, al mismo planteamiento. Fanny, adelante. Bueno, respecto a la primera pregunta sobre qué estrategias para que los padres se involucren, yo incluiría vagamente el juego. Hace unos días le ayudaba a uno de mis hermanos en su planeación y yo le decía, hay que incluir juegos. ¿Por qué? Porque si en los mismos juegos tú incluyes a la familia, describes que el alumno juegue tal cosa, obviamente con fines de mero aprendizaje, hace que los mismos padres se involucren, a diferencia de que tú les dejes contestar el libro, contestar planas, porque ahí solo se da la tarea de contestar, ya sea el estudiante o, como mencionaban anteriormente, los padres. Sin embargo, cuando tú incluyes juegos y de evidencias incluyes fotografías donde estén realizando el juego, pues te das entendido de que lo están realizando, siempre y cuando lleve también y conlleve todo un fin de aprendizaje. A veces es difícil incluir a los padres porque la mayoría de ellos se encuentra como que en ese descubrimiento nuevamente de cómo explicarle ahora al estudiante. Incluso Esteban Moctezuma, el secretario de Educación, lo decía, la revaloración, del docente. Anteriormente, pues vaya, por múltiples causas, múltiples cosas, el docente dejó de ser una persona importante dentro de la sociedad. Sin embargo, se está recuperando ese papel importante. Sé que conlleva nuevamente, no dejo de retomar esta palabra, un reto tanto para el docente por cómo desarrollar un plan en el que tú involucres a los padres de familia, en el que el estudiante realmente esté aprendiendo a distancia, y a ti como alumno, el desarrollar esa autonomía, el desarrollar las actividades que se te solicitan, y a ti como padre de familia, el involucrarte, el ayudar al estudiante, el orientarlo. Y bueno, respecto a la segunda pregunta acerca de vivir en un contexto de violencia, la mayoría de nosotros pues ha tenido una relación más cerca con los padres de familia, por lo mismo de horarios, en trabajos, pues anteriormente no habíamos tenido la posibilidad incluso de cenar con nuestros padres, o en el caso de algunos chicos que están en este foro, vivir incluso en sus casas.
Sin embargo, no todos los casos desafortunadamente son así. Hay hogares en los que se vive violencia, en los que se viven agresiones verbales y, vaya, en los peores de los casos, abusos sexuales. Eso es más que de una realidad a la que se está enfrentando. Hace unos días veía una tendencia en Facebook acerca de que probablemente haya muchos embarazos no deseados después de esta pandemia. Es más que una realidad, es una tristeza al escuchar esto. Sin embargo, ¿qué requiere? Requiere compromiso de nuestras autoridades públicas, al igual que compromiso, de la misma sociedad. ¿Por qué de las autoridades públicas? En nuestra Constitución, en el artículo 15, nos habla del derecho a la vida, a la integridad física y moral. Es decir, que no debe de haber torturas, ni maltratos, ni tratos inhumanos o desagradables a cualquier otra persona. Ahora, ¿por qué el compromiso de la sociedad? Porque a veces requiere que tú como vecino, sobre todo, si te percatas de que la persona de tu vecino o tu vecina está sufriendo violencia, tú puedes llamar, tú puedes avisar a las autoridades para que se haga algo. Y bueno, lamentablemente a veces por miedo, por temor a que también a veces algo también te pase, normalmente no se hace. Sin embargo, de forma personal, yo lo invitaría porque sí me ha tocado verlo, no directamente, pero sí con algunos familiares en otras casas, que los mismos vecinos sufren violencia. Se han levantado demandas y que desafortunadamente se han ganado. Entonces, yo lo diría más aquello, que es un compromiso tanto de las personas públicas, tanto de nosotros como sociedad. Gracias. Muchas gracias, Fanny. Excelente posicionamiento. Muchísimas gracias por compartirnos, pues, toda la reflexión, todo el análisis que te genera esta pregunta. Vamos a regresar con la pregunta número 2. Tenemos ya a Omar con nosotros. Recordamos que la pregunta era en torno a qué deben aprender realmente los niños en estos momentos de pandemia. Ellos están en casa y hemos escuchado que nuestras autoridades educativas pues han expuesto su preocupación por concluir con los programas educativos, por garantizar que el estudiante realmente esté pues adquiriendo los aprendizajes esperados. Sin embargo, sabemos que la naturaleza del niño es estar aprendiendo diariamente, en todo momento, de su alrededor, de sus padres, de sus padres, de sus abuelitos, de la gente con la que vive, todo es aprendizaje para ellos. Entonces, la pregunta era si los alumnos en estos tiempos de pandemia solo pueden aprender contenidos curriculares, si los maestros, retomo lo que dice Fanny, ahorita están haciendo una planeación para estos periodos de contingencia, estamos más bien, si los maestros solamente debemos considerar contenidos curriculares o bien qué otras cosas podemos considerar que aprendan los estudiantes a partir de lo que sabemos que ellos estarían aprendiendo, qué más podrían aprender a nivel social y familiar, cuál debería ser la prioridad. Si esta situación ya nos ha rebasado, ¿cuál debería ser la prioridad? También hemos tenido noticia de casos donde el docente efectivamente usa las tecnologías, hace este tipo de videollamadas, pero la forma en que él espera la respuesta de los estudiantes es como si estuvieran en el salón de clases. Entonces podemos ver a los chiquitos en las videollamadas chateando, platicando, desayunando, comiendo, todo menos poniendo atención a lo que realmente está diciendo el maestro en clase. Entonces, bueno, también eso nos deja pensando. La tecnología, por el simple hecho de usarla, garantiza que se estén logrando los aprendizajes. Bien, entonces, ¿qué más deberían aprender los niños? Solamente lo estamos concibiendo como un receptor de contenidos. Me conecto a la videollamada, les digo lo que les tengo que decir. ¿Qué más? ¿Qué más tendrían que aprender los niños en este tiempo de pandemia? Adelante, Omar.
Muchas gracias. Una de las preocupaciones que se tiene ahorita es el término de los proyectos o de los trabajos que se encuentran en el currículo. Pero ahorita lo que se ve es mucho que debemos dar énfasis en la autonomía. En nuestro plan de estudios, tanto que nos rige actualmente, se basa en eso, en la autonomía. Pero también hay una pequeña contradicción, porque también nos habla de que debe haber un diálogo horizontal docente y alumno, lo cual llega a ser un poco chocar entre ellos o llegar a una especie de contradicción o de polémica en base a esos dos conceptos. Pero lo que se debe fomentar es la autonomía, que los niños sí aprendan conforme a los planes de estudios y a los trabajos que el docente les da, pero también ver cómo pueden aprender de otra forma, encontrar otros canales de educación u otros canales para formar su conocimiento. Tenemos varios teóricos, entre ellos se encuentra, por ejemplo, el mismo Celestin Freinet, en la cual dice que la enseñanza, la forma de enseñanza, parte de la observación de la vida cotidiana y que se busca que mucha de esa observación dada por el alumno pueda facilitar ya sea el conocimiento o reforzar el conocimiento que se obtiene. Aparte, ahorita mismo estamos viviendo un proceso que es poco a poco llegar a la desescolarización de la educación, dejar de tener la institución como tal y empezar a hacer poco el contexto educativo, en lo cual refleja mucho el pensamiento de Ivan Illich, en la cual él demuestra que los niños tienen diferentes canales del saber, tienen diferentes pautas o diferentes vías en la cual el niño puede llegar a un saber, que no necesariamente involucra estar con el docente o viendo al docente, pero si nos ponemos en un tono un poco más realista, no se podría generar aún, porque aún necesitamos todavía ese diálogo presencial entre docente y alumno. Se podría ir, pero llegando a cuentagotas, a muy poco o muy poco y generar esa desescolarización o inclusive esa desinstitucionalización para poder encontrar diversas formas en las cuales el conocimiento llegue no a través del currículum, pudiendo llegar inclusive de las mismas observaciones que el niño hace de la naturaleza, de los mismos contenidos que él quiera realizar, tanto por motivación como por su nivel de profundidad o su nivel de apoyo cognitivo, por los mismos padres o inclusive por su mismo contexto que se encuentra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Omar. Qué interesantes posicionamientos. Esta contingencia sanitaria, la verdad que ha afectado al sistema educativo nacional en momentos en los que ya eran críticos en nuestro país. Tenemos los resultados de evaluaciones estandarizadas internacionales en comprensión lectora y habilidades matemáticas y siguen siendo bajos a pesar de diversas reformas educativas, a pesar del esfuerzo que hace nuestro sistema educativo por mejorar. Ahora, en el contexto de esta pandemia, ¿qué se podría hacer para reducir el impacto en el logro de los aprendizajes de los niños en todas sus dimensiones como sujeto integral? ¿Qué habilidades docentes se requieren realmente, aparte de las digitales, para lograr mediar el aprendizaje a distancia? Rosa Isela, te dejo la palabra. Sí, gracias, maestra. Como lo dije anteriormente, el trabajo colaborativo es muy importante. En esta situación, los estudiantes se encuentran en el hogar. Por lo tanto, yo considero que para reducir este impacto en el logro de los aprendizajes, es necesario que se tomen en cuenta las actividades que los estudiantes realizan en casa. No hacerlas de menos, porque ellos están en su propio contexto y esto les resulta muy significativo. Por lo tanto, ellos pueden aprender, como lo he leído, de alguna manera dinámica en interacción con sus padres. Incluso hace rato también lo mencionaban, aunque los padres no se encuentren con ellos, los estudiantes lo pueden hacer, incluso pueden aprender mucho más de lo que aprenden en la escuela. Por ejemplo, en los quehaceres del hogar, simplemente con eso, al realizar alguna comida, al aprender cómo funcionan los aparatos electrónicos,
es decir, existe como una gran gama de aprendizajes que los niños pueden significar más y entonces esto aporta a las actividades que los docentes les dejen y esto les puede facilitar mucho más para que aprendan dentro del aula de clases. Respecto a las habilidades que los docentes requieren para que estos medíen el aprendizaje a distancia, además de, como ya lo han mencionado mis compañeros, de las herramientas digitales, yo considero que también tienen que desarrollar esa habilidad de buscar información, buscar alternativas para estar en comunicación con los estudiantes. En mi propio contexto lo he observado, algunos docentes de aquí de mi pueblo han planificado, como también lo menciona mi compañera, la maestra, han planificado y las actividades las imprimen e incluso van hasta hacia largas distancias para que todos sus estudiantes tengan esas actividades a la mano. Y es claro, con las medidas de prevención que sugieren. A mí se me hace muy, muy importante esto. ¿Por qué? Porque así no dejan a los padres de familia solos y están en pleno acompañamiento entre padres y docentes. Es decir, los docentes tienen que, o bueno, y nosotros también como docentes de información, tenemos que tener esa habilidad de buscar información, de buscar actividades, no limitarnos con las que los que los libros de educación básica sugieren, sino buscar alternativas e indagar más. Y para que los estudiantes no se queden tampoco con los libros, sino también con actividades ya anteriormente planificadas. Gracias, maestra. Muchas gracias, Ros. Vamos a escuchar ahora la opinión de Saraí. Bueno, yo destaco nuevamente la importancia del aprendizaje autónomo, la inteligencia emocional y el pensamiento crítico para el máximo logro de los aprendizajes esperados y un desarrollo integral. Es importante que la sociedad vea que los estudiantes pueden aprender autónomamente y que los docentes fungen un papel importante, pero solamente como guías. Ahora destaco una cita importante de un pensador llamado Lao Tse, que dice: das a un hombre un pescado y lo alimentas por un día, le enseñas cómo pescar y lo alimentas durante una vida. Esto destaca mucho, evidentemente, la importancia del aprendizaje autónomo. Y respecto a las habilidades docentes, creo que es de suma importancia que creen redes de colaboración con los padres de familia y que supervisen estos trabajos con ellos, porque en mi contexto he observado que los contenidos se dejan muy dispersos porque pues los padres de familia no conocen como tal los procesos de enseñanza y aprendizaje y pues los aprendizajes se quedan muy dispersos. Creo que es muy importante que se dé un seguimiento correcto por parte de los docentes a estos procesos. Gracias. Gracias, Saraí. Nos hemos dado cuenta, la verdad, con esta experiencia, al estar enfrentando la pandemia, que educar en escuela no es lo mismo que la educación en casa y en familia. Y si no se reconoce esta diferencia, estaríamos desaprovechando la oportunidad que nos ofrece este acercamiento, este tiempo compartido de los niños de educación primaria, secundaria, preescolar, con sus padres, con sus abuelos, con sus mayores, en contextos normales. Tampoco quiero romantizar esta contingencia, pero en contextos normales. Deberíamos preguntarnos qué pueden aprender en casa los niños en edad preescolar, por ejemplo. ¿Qué retos de innovación a ti, estudiante normalista, te plantea esta pandemia en las formas de enseñanza en educación preescolar? ¿Cómo debería ser trabajar con niños a distancia?
Te cedo la palabra, Flor. Bueno, pues en cuanto al trabajo de manera, bueno, a distancia con los niños de preescolar, sin duda, de acuerdo a los contextos en los que yo he tenido la oportunidad de estar y a los contextos y en el contexto en el que ahorita me encuentro, pues me he dado cuenta de que algunos niños, en su mayoría, pues no tienen ese acceso a las tecnologías, como lo mencionaban algunos de mis compañeros, por lo que es necesario que haya esa relación y esa interacción de padres de familia con docentes. En este caso, sabemos que los niños dentro de sus hogares o en sus comunidades, pues pueden adquirir varios aprendizajes. Por lo mismo, es necesario que el padre de familia también ocupe el papel de mediador entre el conocimiento y el alumno, para que de esta manera el niño no se vea forzado a tener que realizar actividades, sino que lo vea como algo natural y algo normal que debe seguir desarrollando. Es por eso que manejar con niños de preescolar, más que ser actividades en las que deban contestar hojas o hacer planas y así, tienen que ser actividades más prácticas, actividades en las que los niños puedan desarrollar más habilidades y no tanto enfocarnos en la adquisición de conocimientos, sino que el niño también pueda darse cuenta que puede seguir aprendiendo en su casa y que incluso lo pueda hacer sin tomarlo como algo que sea exigente. Entonces, el padre de familia tiene que fungir un papel muy importante. Dentro de mi comunidad se ha visto que incluso los maestros, pues, dejan las actividades en lugares estratégicos y estas actividades, pues, como decía, no son copias, no son compendios, sino son más como consignas que se les dan a los padres para que las lleven a cabo con sus hijos en sus hogares y de esta manera los niños siguen aprendiendo. Muchas gracias, Flor. Vamos a terminar ya esta segunda ronda con una tercera pregunta. Vamos con Karen. Adelante, Karen. Bueno, gracias, maestra. Mi participación la quiero enfocar un poco hacia la licenciatura que yo estoy cursando, que se basa o se enfoca en lo indígena intercultural bilingüe. Nosotros, primero que nada, debemos entender que los niños a nivel preescolar se encuentran dentro de contextos rurales indígenas y gracias a ello tienen oportunidades para conocer y aprender sobre procesos de agricultura y ganadería que funcionan como actividades primarias y que gracias a que funcionan como actividades primarias, pues permiten el comercio. Asimismo, los niños aprenden a involucrarse en las actividades del hogar sin discernir el género. Por lo tanto, una propuesta sería que cada semana la docente otorgue consignas a los padres de familia para que sus hijos lleven a cabo tareas específicas en su hogar. También esto me lleva a hacer otra propuesta, que sería el uso de discos dentro de pues, nuestras clases. Como ya lo había mencionado antes mi compañera y como lo retomo yo, normalmente los niños de preescolar, como son contextos rurales, la mayoría no tiene acceso a internet ni a ningún medio tecnológico. Entonces, a mí me gustaría que como docentes en formación buscáramos estrategias que nos permitan ser creativos mediante una cámara, como lo estamos haciendo ahorita, pero implementar más creatividad, implementar lo que realmente debemos ser, la esencia que tiene el docente. Entonces, a mí me gustaría que, por ejemplo, un día nos grabáramos explicando las actividades, siendo dinámicos, para captar la atención de nuestros estudiantes y podérselos dar a los padres de familia, porque aunque no haya muchos cibers, computadoras o no tengan teléfono,
por lo que yo he podido vivir mis experiencias hacia mis prácticas de observación y ayudantía durante el año pasado, me he dado cuenta que los padres sí cuentan con un televisor, con un DVD. Entonces, si no está la manera de poder llevar a cabo nuestras enseñanzas, nuestros aprendizajes hacia los alumnos mediante una computadora, ¿por qué no hacerlo de otra manera? ¿O por qué no buscar distintas cosas que nos permitan a nosotros dar lo que ellos realmente necesitan? Y eso sería mi participación, maestra. Gracias. Muchas gracias, Karen. Bueno, pues así finalizamos este foro. Muchísimas gracias, jóvenes, a todos nuestros panelistas por su participación, por compartirnos sus ideas, sus sentimientos, sus emociones. Este foro ha sido ya muy exitoso porque hemos escuchado ideas muy interesantes de nuestros estudiantes, quienes están enfrentando estos retos de formación desde su casa. Son parte de la experiencia. Sin duda alguna, todas las opiniones aquí vertidas nos dejan con retos que debemos considerar como docentes para la elaboración de propuestas específicas que mejoren la oferta educativa que se hace en las escuelas normales y que nos mantengan a la vanguardia. Reitero mi agradecimiento a todos ustedes, chicos, a quienes nos permitieron este espacio, por supuesto, y a todos aquellos que a través de su visita se sumen a esta discusión e inclusión de ideas. Quédense en casa. Adiós. Un foro muy interesante, ¿verdad? Recuerda, quédate en casa y acompáñanos a la 1 de la tarde en el programa artístico-cultural. Somos orgullosamente normalistas, orgullosamente mexiquenses.